Empecé a estudiar teatro el 25 de marzo de 1976, un jueves, de 18 a 21. El miércoles, el día anterior, había sido el golpe de Estado de la Junta Militar. Yo tenía 14 años y estuve ahí. Ahí estaba María Esther Fernández, mi gran maestra. Hoy puedo darme cuenta de la magnitud de lo que aprendí con ella. Después aprendí cosas quizá más sofisticadas que mejoraron, que enriquecieron lo que aprendí con ella. Pero con ella aprendí, me acuerdo que hace un tiempo ella me lo recordó, que en una dedicatoria o en una carta que yo le había escrito, le decía que había aprendido de ella qué era la dignidad. Y sí, hoy está muy enferma, decir, no sé si está enferma, está yéndose con dignidad. Y aparecen los recuerdos, no a mí solo, lo sé por afectos que nos vinculan, los recuerdos de todo lo que hizo María Esther por mí y por mucha gente, por muchas personas que hoy la estamos despidiendo. Mi padre me dijo un día que no podía seguir tomando mis clases de teatro, que tenía que elegir una carrera universitaria sí o sí. Esto no era la primera vez que pasaba. Siempre estábamos ahí, que podía, que no podía. Yo verdaderamente tenía 14 años, estábamos en plena dictadura militar, que justamente había empezado el día anterior. Yo era muy ignorante, muy desafiante, entonces no tomaba ninguna precaución, de alguna manera mi aspecto, los libros que llevaba encima, los discos que llevaba encima, mi barba, mi pelo largo, mi morral, una especie como de réplica de carnaval del Che Guevara, con 14, 15, 16 años, por la noche de Buenos Aires, en pleno proceso militar, en el momento más esplendoroso, en el que la ciudad era un polvorín, un lugar donde de noche el Estado venía y te secuestraba. Pero de todos modos había algo que, bueno, que tenía que ver con otras cosas, con la relación con mi papá, cómo estaba organizada mi familia, que no viene al caso ahora. Lo que sí viene al caso es que yo, muy compungido, fui a decirle a María Esther que no iba a seguir porque mi papá me había prohibido seguir con las clases y ella inmediatamente me dijo que de ninguna manera. Recién una amiga que no quiero nombrar para no vulnerar intimidades me decía, me contaba una historia parecida y cuántas veces lo habrá hecho. No solamente no me iba a cobrar la cuota, que yo no tenía con qué pagarle si mi padre no me la daba, sino que además me invitaba a que me fuera a vivir a su casa para que siguiera estudiando, formándome. Y además, estos eran excesos, ¿no?, que tenía.
pero que revelaban también su sabiduría, porque te lo decía por vos, para tu propio bienestar, sí, pero también para el de ella. Ella se comprometía afectivamente de esa manera, como una madre, ¿no? Como una madre en el sentido más convencional, digamos. En cuanto a hacerlo por mí. Y cuando vos conseguís eso que deseás, como me dijo María Esther una vez, no hace mucho después de ver una función que yo hacía de Orejas Caídas y Hocico Casi Cilíndrico, la versión esa en la que estoy ahí yo diciéndolo, y cuando terminó la función me dijo, con mucho efecto teatral, porque además era puro teatro, que esa noche iba a poder dormir tranquila, ¿no? O sea, no solamente yo había alcanzado mis objetivos, mi propósito esa noche, sino que ella también conmigo. Ella me presentó a Alfredo Halcón, a quien ella, que era muy, muy amiga, le hablaba mucho de mí, y entonces, como nos volvíamos en el colectivo, en el Leyland, en el 2 que iba por Venezuela, porque ya en segundo año nos mudamos a Lima y México. El primer año, el 76, había sido en Paraná y Viamonte. Y como el curso era el último de la noche, se ve el segundo año, nos volvíamos juntos en el 2 porque ella vive en Primera Junta y yo vivía en Flores. Y esos regresos eran maravillosos para mí, porque hablábamos de teatro, pero desde otra perspectiva, y entre ellas estaba esta, ¿no? Como ella le hablaba tanto a Alfredo de mí, que Alfredo me quería conocer, y además se forjó en mí la idea de que ellos construían en mí una especie de Alfredo adolescente, ¿no? Como que lo vinculaban así, me parece a mí. Así conocí el primer camarín de mi vida, que fue justamente el de Alfredo, que estaba haciendo Lorenzacho en el Blanca Podestá, que hoy es el multiteatro. En el 78, dictadura y mundial de fútbol. Y Alfredo hacía Lorenzacho de Musset con Rodolfo Bebán. Ese fue el primer camarín que conocí, la primera cena de elencos en un restaurante que se llamaba Cuchillo y Tenedor, o le decíamos Cuchillo y Tenedor, donde iba todo el mundo después de la función. Fue a una mesa con Alfredo y con el elenco de Lorenzacho. 16 años tenía yo. Era rara mi relación con María Esther, porque yo era muy ignorante. Yo creo que una de las cosas que más desperdicié fue mi talento, por ignorancia. Yo sí creo que debí ser talentoso, porque verdaderamente lo siento, pero no lo siento como un mérito, sino como algo que sé que es cierto. Talento no como, no en sentido de jerarquía ni de estatus, sino de tener capacidad, pero forjada en el propio interés por lo que hago. Cuando hago lo que me interesa, tengo talento. Cuando hago lo que no me interesa, no. Pero tan ignorante, que no supe entender bien cuál era mi verdadero interés. Justamente esta palabra que yo uso tanto hoy, el propósito. No tenía idea del propósito, me manejaba por impulsos, como un romántico anacrónico, por lo que sentía, por lo que palpitaba, por lo que me calentaba, por lo que rechazaba, lo que me fascinaba.
y todas eran verdades universales y todo lo que me pasaba era destinal, era para siempre. Y claro, como María Esther también tiene un aspecto muy saliente de lo emocional, no sé qué pasó ahí, que yo en un momento me alejé de María Esther. Me alejé, pero me alejé como de algo que sentía que me había hecho daño en algún sentido. Eh, pero siempre volví cada tanto y sobre todo la quiero muchísimo yo, siento un gran afecto por ella. Sin saber cómo llegué en un momento, por ejemplo, cuando hubo que desarmar su teatro del Búho, después de 10 años creo, que también con, con dignidad de reina de obra de Schiller llevó adelante esa mudanza, ese desalojo. Y justo caí ahí también con la amiga a la que le pasó algo parecido con la cuota y con la necesidad de dejar el taller en su momento. Justamente con esta misma amiga estuvimos ahí ayudándola a seleccionar lo que había, a vaciar placares, ficheros, baúles de textos, y a embalar y a tirar cosas le ayudamos a mudarse, no a mudarse, a desalojar, eso, a desarmar el teatro. Y después me alejé de nuevo, quién sabe, pero María Esther es para mí también una manifestación muy vívida de las oportunidades que desaproveché. No termino de desentrañar qué pasaba, pero yo asumía como el desafío de hacer lo que no tenía que hacer. Era como un titán ridículo del reino del mar que pretende hacer su destino, llevar adelante su vida, desarrollarse en el desierto, como si ese fuese un desafío lógico, interesante, creativo. El desafío por el desafío mismo. Y también medio por la galería, ¿no? Medio, digo, medio careta, medio para la tribuna. Pocos recuerdos tengo muy grabados, pero uno de una actriz, directora con la que estaba trabajando, relacionándome en un momento que a veces era muy cruel, muy, muy sin filtro, ¿no? Y yo así canchereando, un día cruzando una calle, después de una entrega de premios ACE, mirá, que habíamos ganado un espectáculo, estábamos, bueno, no importa. Cruzábamos la Diagonal Norte, creo, porque eso había sido en el Nacional, y yo crucé con luz roja y venía un auto, y ella me dijo, pero vení, ¿cómo cruzás así? O algo así. Y yo le dije, pero es que yo nací para romper las reglas. Canchereando, mal, o sea, hoy revivo esa situación, memoria emotiva
primera teoría de Stanislavski, después mejorada por el método de las acciones físicas, memoria emotiva, y me descompongo de la vergüenza. Yo nací para romper las reglas o para trascender las reglas, algo así. Y esta chica me miró con unos ojos de cuchillo y me dijo, no, eso no es verdad. Y yo supe que tenía razón, pero como Creonte en Antígona, aceptarlo era explotar. No podía. No me daba el cuero. Así que volví a negar eso que sabía. Que eso no era cierto, que eso era una postura, una careta. Un yo falso, adquirido. Y ese estúpido se relacionó mucho tiempo con mucha gente que al otro, al verdadero, le podían haber ofrecido grandes oportunidades. Pero como el representante era este estúpido, y yo creo que la gente que me apreció en ese momento y que soportó desplantes, insolencias también, arbitrariedades, mentiras flagrantes, que sostenía y defendía hasta la muerte. Creo que esa gente advertía que estaba yo atrás de ese idiota. Y creo que por eso me quería o me apreciaba o me tenía respeto. Pero me parece que había mucha otra que no advertía la trastienda y que veía solamente a ese estúpido. Y esa debe tener una impresión muy negativa de mí. Lo lamento, no se puede hacer nada ya, ¿no? Ese estúpido me alejó de María Esther. Planteó el estúpido diferencias estéticas como diferencias no sé, de guerra. Se convirtió María Esther en algún momento en ese chivo expiatorio de lo viejo que había que, como en la guerra del cerdo de Bioy Casares y de Torre Nilsson, que había que exterminar lo viejo, y María Esther era lo viejo. Esther era María Esther, no era lo viejo. Digo, ahora, ¿no? Pero en ese momento sí, creo que me atacó algo de eso. De destruir el monumento, de matar al maestro, de matar a la madre, al padre. Flor de transferencia tenía yo con María Esther, evidentemente. Una de las primeras actitudes de María Esther que me sorprendió, pero también por mi ignorancia, fue que en la primera clase o la segunda, me acuerdo que lo primero que hizo fue hacernos leer mucho, nos dio una lista de muchos libros. Yo lamentablemente perdí ese cuaderno o ese anotador en el que habré apuntado. Perdí muchas cosas por distraído, por desaprensivo, también por falso desapegado. Nos dio muchos libros para leer y sobre todo nos hizo estudiar la primera historia argentina. Yo la primera historia del teatro argentino que conozco la conocí en ese año 76 con María Esther. La ranchería, el amor de la estanciera, Siripo, las voces de Chivico y Pancha, todo lo que sigue, el retrato del pibe, bueno, etcétera. Poetas y cuentistas, que además me desilusionó un poco, porque yo quería hacer teatro y me hacían leer historia, cuentos y poemas. Pero así descubrí la historia del teatro argentino y descubrí la poesía y descubrí la narrativa. Yo tenía 14 años. De una manera
como un redescubrimiento de lo que a lo mejor podía haber visto por mi cuenta o estuviera viendo en el secundario. Yo estaba en tercer año del secundario, del bachiller. Y desde los 9 que iba y leía teatro, que iba al teatro y leía teatro. Y ella me enseñó algo que yo utilizo en cada ensayo, en cada sesión de taller. El primer poema con el que trabajamos para aprender a decir poesía, que se parecía un poco a la declamación todavía, aunque se sentía María Esther con su técnica, digo, opuesta en ese momento a la declamación, que así lo era, pero hoy a distancia podemos ver que, yo por lo menos observo que estaba cerca todavía de la declamación, eso que hacíamos, que era muy interesante de todos modos como técnica, como procedimiento, porque el poema era el poema conjetural, me dio, de Jorge Luis Borges. Pues más dificilísimo de decir Borges, ¿no? El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre por los montoneros de al lado, piensa antes de morir, algo así, empezaba como un epígrafe. Y el poema empezaba diciendo: zumban las balas en la tarde última. Zumban las balas en la tarde última. Aprendí que el zumbido era una imagen, que el zumbido de balas era otra era la tarde y otra era la vivencia de la última tarde. 4 imágenes conformando una gran imagen sensorial que nos ayuda a decir con convicción, y para que alguien pueda escucharlo y también generar sus propias imágenes: zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento, seguramente leí. Porque no había coma, y había aprendido también equivocadamente en la escuela que la coma era un silencio, y si no había coma no había que hacer silencio ni respirar y llegar con el aire al punto. Porque hay viento y hay cenizas, me podía haber seducido sonoramente, ¿no? Hay viento y hay cenizas, una cosa como musical, qué sé yo. Y aprendí que hay viento, es una imagen, y hay cenizas en el viento, es otra imagen. Y entonces pude entender que hay viento y hay cenizas en el viento, además de viento, que son 2 cosas las que hay, no una sola, que se llama viento y cenizas. Hay viento y hay cenizas. Esto no me lo enseñó nadie más. Y es tan básico, pero tan importante para la actuación y también para la dramaturgia. Hoy justamente en un ensayo hablábamos de las enumeraciones. Cuando uno lee una enumeración ve prácticamente una lista horizontal separada por comas, cuyo último elemento está separado por una I. Trajimos pan, fruta, servilletas y limonada. Me sentí
observado, incómodo, discriminado y rechazado. Cuando nosotros hacemos una enumeración en la vida real, no sabemos cuál va a ser el último elemento. Entonces, en general, no sabemos cuándo va la I, no la usamos en general, ¿no? Me sentí defraudado, ignorado, castigado, rechazado, ¿no? Se te va, en un momento, bueno, ya no se te ocurre más y suspendés. A veces sí sabemos que viene la I, que viene el final, porque quizá estamos más distanciados y armando más un discurso, pero necesitamos distancia para prevenir cuál va a ser el último elemento. Porque además cada elemento es una imagen que se nos aparece. Me sentí rechazado, trae una imagen. Castigado, trae otra. Marginado, trae otra. Maltratado, trae otra. Todo eso me lo enseñó la querida María Esther. Cada vez que me veía me decía, eso yo lo detestaba, el que se fue sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Ni siquiera pude disfrutar de hacer un espectáculo con María Esther, que en un momento quiso dirigir una obra mía. Claro, ella era María Esther, ¿no? Entonces quería intervenir, me decía lo que tenía que escribir. Era raro porque yo percibía una contradicción, que ella me decía que ella quería que trabajara en libertad, pero después que me decía eso, empezaba a ponerme condiciones. Y para mí era difícil, y medio como que supervisaba lo que yo escribía y lo corregía. Era una situación delicada. Era mi maestra, yo disfrutaba igual eso y no se me ocurría contradecirla. Entonces terminó siendo una relación muy desigual en la que yo fui solamente obediente. Y como siempre, cuando uno es solamente obediente, cuando es solamente camello, según la hipótesis de Nietzsche, del camello, el león y el niño, se agota el camello y aparece el león. Y eso era también algo que me pasaba y que no me permitió aprovechar la oportunidad de estar más cerca de María Esther, de su teatro. En 10 años que su teatro estuvo en pie, yo fui de mala gana algunas veces a ver a personas que me invitaban específicas, sí, con mala cara, aunque no fuera mala cara, pero para mí, para adentro, para mí mismo, mala cara, estúpido. María Esther está diciendo con frecuencia que fuimos tan felices. Yo fui inmensamente feliz en ese taller, desde el 76 al 81, y podía haber sido mucho más feliz y podía haberle sacado mucho más provecho si no hubiera sido tan estúpido, porque me perdí de muchas cosas. Por estúpido, por no soportar la diferencia, por la necesidad extravagante de, como la mayoría de las personas, intentar formar parte de algo. Yo me esforzaba por no formar parte de nada. Yo no quería formar parte de nada y terminaba como enojado con gente, por ejemplo, la gente cercana a María Esther, los actores que trabajaban en el Búho, una sensación de, pero no emocional, no de sentimiento, intelectual, de como concebir un enfrentamiento que no
existía, pero por una necesidad de apartarme, de aislarme, como si formar parte de algo, de un grupo, de una comunidad, de un grupo de amigos, de un grupo de actores, de lo que fuere, me produjera un enorme rechazo. Rigidez pura, ¿no? El modelo de rigidez aprendido. O líder autoritario o desertor. Lo que fuera verdaderamente trabajar, vincularse, crear, estar presente, abierto a la experiencia y todo esto que promuevo ahora, cero. Cero, lejano, idioma desconocido, ignorante. Bueno, María Esther, queda este podcast como mi homenaje a tu dignidad, a mi gratitud por haberme enseñado la dignidad, por haber dormido tranquila esa noche que viste la función de mi unipersonal escrito por mí, actuado por mí, en una situación de mucha exposición, casi medio biodramática, que fue para mí muy gozoso compartir, era muy hermoso saber que estabas en la platea. Todos mis sueños estuvieron presentes en esos años de taller, que prácticamente vivía en el taller. Era uno de los protagonistas del taller, ¿ves? Eso se me pasó antes en cuanto a esto de no formar parte y de pretender ser el rey pez en el desierto, que yo en el taller me fui haciendo una fama de gran actor, ¿no? O de gran promesa, por lo menos. Era muy chico, fue entre los 14 y los 20. Pero tenía fama de eso, y además encima Alfredo había querido conocerme, y María Esther decía que yo me parecía a Alfredo cuando estaba en el conservatorio, o cuando era joven, no me acuerdo. Y entonces, ¿cuál fue mi decisión frente a eso? Decidí que no actuaba más, que quería dirigir. Así fui, cerrando yo la puerta como un idiota. Entonces probablemente como me había sentido tan bien en ese taller, y además tenía eso, ¿no? Era como de los no entenados, no furrieles, no eso, no ministros, en absoluto. Pero como los de más confianza, qué sé yo durante mucho tiempo tuve una copia de la llave para ir a ensayar cuando quería, para ir a estudiar, para ir a leer algo que tenía ella ahí en la biblioteca. No digo esos alumnos, los que van haciendo rancho en el estudio. Era de esos. Y también abdiqué. ¿Quién sabe? Bueno, María Esther, entonces otra vez con vos. Te deseo lo mejor, acá y donde sea. Lo mejor, lo mejor. Lo mejor de lo que corresponda a alguien que mal y bien, bien y mal,
me dio tanto, tanto, tanto amor incondicional. Eh, bueno, María Esther, gracias, muchas gracias por todo. Y tenía que ser así, pero me gusta a veces imaginar cómo habría sido mi vínculo con vos si yo no hubiera estado en un momento de tanta debilidad detrás de ese idiota que parecía ser.